Oli. Bienvenido al canal de Jessica Yes, soy Jessica y hoy te voy a tratar como si fueses literalmente mi hermana pequeña. Fuera de edades, fuera de lo que pueda aparentar mi cara, que seguramente te sorprendería que tengo más edad de la que tú te piensas, pero fuera de eso, te aseguro que podría darte muchos consejos como si fuese tu hermana mayor. Una de las cosas que he aprendido es a no mirar el tiempo de manera pasada y futuro. El pasado y el futuro, pensar en cosas que nos hicieron daño y pensar en qué ocurrirá en un futuro, solo quema tu mente, te bloquea, entras en estado de miedo. Es como si operases continuamente con miedo y nunca te permitieses ser tú. Ocurre una cosa y es que el tiempo realmente es lineal. No hay pasado y no hay futuro. Es decir, ¿ves esta línea? Literalmente es el tiempo. Cuando nosotros estamos vivos, nuestro tiempo, nuestras acciones en ese tiempo circulan como cuando una máquina que mide la frecuencia del corazón tiene subidas y tiene bajadas. ¿Qué te quiere decir eso? Que en la vida estamos hechos para tener días de prueba y días más con más éxtasis. Pero esos días de éxtasis también son días de prueba, porque te preparan para que tengas mucha fuerza cuando caes abajo. Y esto no quiere decir que vivas con ansiedad o vivas con depresión. Esos no son los días de prueba. Los días de prueba son los días en los que las cosas no salen como realmente tú querías que saliesen. Entonces es ahí cuando tienes que dar la talla. Relajarte, respirar y pensar que la solución final la vas a tener tú. ¿Por qué digo tanto lo de que el tiempo es lineal? Porque realmente todos los días tienes la oportunidad de volver a nacer, de volverle a demostrar a Dios, al universo y sobre todo a ti que puedes solucionar las cosas, que eres apta para ser tú misma. Y es que ese es verdaderamente tu propósito, ser tú misma. Quiero que seas consciente de tres cosas. Una, estás aquí para estar presente. Y como te he dicho antes y te repito, el tiempo es lineal. Tienes que estar presente constantemente. Lo que ha ocurrido hace 2 minutos ya se ha evaporado. Y estás aquí y estás aquí. A decir aquí y ahora, pero estás aquí y ahora. Hay una palabra japonesa que me encanta, que de hecho me la quiero tatuar, que es nagari. Nagari significa fluir, es como la representación de la energía femenina y es el vivir en el aquí y en el ahora. Y yo que hablo con muchas mujeres, porque me hablan obviamente más mujeres que hombres, veo mucho eso entre nosotras. Veo el no te estás permitiendo fluir, sobre todo si eres una mujer que ha sufrido malos tratos, sea físico, sea mental, o abandono o abusos. Eres una persona muy masculina y no te dejas ser. ¿Qué es dejarse ser? Lo primero de dejarse ser es permitirte hablar con tu verdad. No permitas no decir tu verdad, no permitas no tener tu paz porque otros tengan la suya, porque entonces entrarás en conflicto contigo, solo porque otros tengan paz. 2. Aparte de hablar con tu verdad, no tengas miedo de ser tú. No puedes tener miedo de ser tú porque te crearás esa versión. Creerás que eres esa parte mala que tiene que callarse, esa parte mala que no tiene que mostrarse. Eres literalmente una hija de Dios y tienes que mostrarte porque Él te ha concedido eso. Tú eres especial de por sí y no lo tienen que decidir otros. El de arriba ya lo decidió. Así que es Él el que manda y es Él el que tienes que confiar. Es más, te aseguro, es el hombre en el que más tienes que confiar. Llámale hombre, por llamarlo de alguna manera. Y 3, tienes que reconocer tus miedos. Deja mucho que ver cuando una persona tiene miedo de mostrar sus miedos, porque no se está permitiendo ser. Entonces, las otras dos verdades no están en congruencia.
Es decir, no te estás permitiendo ser tú y no estás diciendo tu verdad. Es un mensaje tan negativo para el alma, es un desprecio a tu alma. Lo que muchas veces creemos que es paz es una bofetada al alma. No tienes que hacer caso a tu mente, no tienes que hacer caso a esa satisfacción inmediata de cállate y no habrá movida. O Dios, reprímete porque no te van a aceptar. No, esa carga, ese peso te lo llevas luego tú, te lo llevas tú a tu casa. Entonces créeme, honra a tu miedo porque no hay nada de malo en ello. De hecho, me ha puesto dinero a que cuando eras una niña tenías miedo a nadar, a montar en bici y a día de hoy no lo tienes. ¿Por qué? Porque reconociste ese miedo dentro de ti. Ok, no sé montar en bici, me dejo. Y es que eso le pasa a muchas mujeres. Las mujeres que hemos sufrido malos tratos, estamos en una energía tan masculina que necesitamos protegernos y no nos permitimos que otras personas nos ayuden. ¿Por qué? Porque nos hemos expuesto a acontecimientos tan heavy, tan exagerados, que solo confiamos en nosotras a la hora de protegernos y cuidarnos. Pero a la vez tienes una incongruencia de que piensas que tú no eres suficiente. Tienes que pararte y decir, 1, sí que soy suficiente. 2, me lo pienso demostrar todos los días. Y muchas veces son con los gestos más sencillos, como permitirte decir ese comentario que te ibas a callar. Como permitirte hacer eso que te está dando miedo hacer por el que dirán. Esos tan sencillos. Si tú no tienes claro esas cosas, no vale de nada que tú te pongas una mascarilla en el pelo. No vale de nada que tú te levantes a las 5 de la mañana y te pongas a reflexionar sobre cualquier libro. No vale para nada. Tienes que cumplir esas cosas porque te honran a ti, te honran a tu confianza, a tu amor propio y sobre todo honran tu miedo. Porque la gente no sabe cómo funciona el miedo. Pero el miedo, cuando se oprime dentro de ti, cuando se resiste dentro de ti, es cuando crea la realidad. Os lo he dicho miles de veces, la mente no diferencia entre imaginación y realidad. Entonces, cuando te lo quedas aquí, realmente la mente cree que lo está viviendo. Te envía una emoción y empiezas tú internamente a vivir ese conflicto contigo. Pero en la realidad real no está pasando. ¿Qué ocurre cuando verbalizas el miedo en la realidad? Que inconscientemente tu mente ve lo que acabas de decir, el miedo que acabas de decir y la realidad. Y ve que es alocado ese miedo. Entonces el miedo pierde fuerza. Y es cuando te das cuenta de que realmente no existía. Me he apuntado aquí unas cosas que os quería decir 100%. Porque esto fue una de las cosas que me di cuenta cuando viví lo de mi padre. Y fue que mi padre realmente no tenía ningún problema con las drogas, con el alcohol. No tenía ningún problema con su hija, ni con su hijo, ni con su mujer. Tenía un problema con él mismo. Yo fui a un psicólogo a decirle esto al psicólogo, porque él quiso tratar a mi padre a nivel de alcohólico. Y le dije, no, nadie tiene problemas con vicios, con drogas, con alcohol, con sexo, con procrastinación. Nadie tiene problemas con eso. Tienes un problema contigo. Tienes un problema con no decirte la verdad. Con no coger, dar un golpe en la mesa y decir, yo esta es la vida que quiero vivir. Y no me puedo permitir otra cosa. Este es mi estándar. Mi estándar empieza aquí. Lo iré subiendo, pero mi estándar mínimo es este. Cuando las personas no nos permitimos ser nosotras mismas, creamos otro mundo paralelo dentro de nosotros. Un mundo que nos hace querer no vivir esa historia de fuera. Y lo que hace que al final no acciones porque te bloquees. El miedo bloquea. El miedo no te deja ser tú. Tienes que tener 3 cosas claras. Y me despido el vídeo así. Tu único labor en este mundo es estar presente. Es ser tu mejor versión. Ese es tu propósito. Pero sobre todo, tercero y último, como humano, como existencia, como espíritu, tú eres igual y semejante que Dios y te ha hecho a su imagen y semejanza. Tienes que dar gracias y reconocer eso, ese poder, esa diosa que hay en ti. A partir de ahí ya puedes hacer el resto, pero tienes que tener claro eso. Un beso y os amo.